tira las mesas. Y vamos a ver rápidamente la historia de un rey, la historia de un rey que reinó en Judá, y es una historia de ejemplo, una historia de valentía, una historia de tenacidad y también una historia de debilidad humana con la que él también logró lidiar y logró superar. Amén. Dios habla a cada uno conforme a su necesidad. Es tan grande, tan profundo y tan poderoso que va a hablar a cada uno conforme a su necesidad específica. Así cuando Dios te hable, anótalo y después lo repasas, ¿verdad? Y lo puedes, como hacen las vacas, ¿cómo es aquello? Rumiar. Lo sacan otra vez, venga, otra vez, ¿verdad? Y es algo bueno. Así que vamos a 2 de Reyes, capítulo 18. 2 de Reyes 18, del 1 al 7. Vamos a leerlo. Dice, en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, vemos que aquí nos dice que hay 2 reinos. El reino de Israel, que era el reino del norte, que reinaba Oseas, y comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Es importante que entendamos que hubo un tiempo en Israel que hubo 2 reinos, hubo una división, ¿verdad? Porque el rey Salomón era un rey, dice la palabra que era un rey sabio, ¿verdad? El más sabio de todos. Pero era un poquito chungo, ¿eh? Metía unos impuestos que la gente estaba hasta aquí, no podía ni respirar. Por eso tenía tantas riquezas, ¿verdad? Oprimía un poco su pueblo, pero tenía mucha sabiduría también. Entonces nació Roboam, su hijo, ¿verdad? Que era el que aquí había de heredar el reino de Salomón, y dijeron, bueno, ahora reinará Roboam, y Roboam será un poquito más flojo, no va a meter tanta caña con los impuestos. Y Roboam escuchó a los ancianos mayores y le dijeron, oye, alivia un poquito la carga económica. Y pidió consejo a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, no, tú sigue metiendo caña, no aligeres los impuestos, si no te tendrán por débil. ¿Y qué pasó? Se levantó Jeroboam y hizo un golpe de estado y se dividieron los 2 reinos, ¿vale? Judá, que es del linaje de David, reinando Ezequías, e Israel, reino del norte. Entonces vemos que cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre su antepasado. Ezequías era hijo de Acaz. Él quitó, Ezequías, los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Contra el rey de Asiria y no le sirvió. Para leer más detalles, si queréis seguir esta historia con más detalle, leed 2 de Crónicas en casa, 2 de Crónicas 29 al capítulo 32. De 29 a 32 hay detalles de esta historia que son preciosos para aprender. Así que vamos a ver parte de la historia de Ezequías. Sabemos que Ezequías fue hijo de un malvado rey llamado Acaz. Un malvado rey que se llamó Acaz. El rey Acaz era hijo de otro rey, si no me equivoco, que se llamaba Manasés, que hizo lo bueno. Así que vemos, una generación hizo lo bueno, otro Acaz lo malo. Ahora viene Ezequías e hizo lo bueno otra vez. Pero el rey Acaz, su padre Ezequías, hizo tanto mal que hasta pasó a su hijo por fuego. Al hermano de Ezequías lo pasó por fuego. Había un dios que se llamaba Moloc, que quemaban a los bebés en sacrificio, al primogénito.
tan malvado era que pasó a su hijo por fuego. Cuando una pareja, dice la historia, cuando una pareja sacrificaba a su primogénito, creían que Moloch aseguraría prosperidad financiera para la familia y los futuros hijos. Sacrificaban a sus hijos primogénitos, en Israel llegaron a hacer eso, ya está en Judá, para tener prosperidad económica. Y eso a mí me abre un poquito el entendimiento. ¿Y cuánta gente hoy aborta para tener prosperidad y para vivir más a su bola, más a su rollo? Es un ídolo el aborto, es un dios, es un espíritu. Así que vemos que mandó destrozar también el templo del Señor, el rey Acaz. Levantó templos de otros dioses y su confianza estuvo en ejércitos extranjeros. El rey Acaz no confió en el Señor ni en nada. Él quitó altares del Señor, hizo pedazos del templo, puso barbaridades dentro del templo, ¿verdad? Y confió en otros dioses y en el brazo del hombre. Ejércitos que eran vecinos, y al final esos ejércitos se volvieron en su contra. O sea, él confió en la mano del hombre y al final se le volvió en su contra. Cuando comenzó a reinar Ezequías, fijaros, el hijo de Acaz, se encontró con un panorama complicado. El templo de Dios cerrado, lleno de cosas, lleno de porquería. Y vemos cómo el primer paso que hizo Ezequías, ¿sabes cuál fue? Ir a la palabra de Dios. Él primero fue a la palabra de Dios, que tenían entonces seguramente el Pentateuco, si no me equivoco, el libro de Moisés, y allí ¿qué hizo Ezequías? Empezó a hacer una revolución, a hacer una reforma, ¿verdad?, el reino de Judá. Y miró la palabra de Dios y vio y entendió qué era lo que Dios quería que hicieran. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, familia, para saber qué es lo que quiere Dios de mí? Abrir la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Muy bien. Lo primero que hizo Ezequías fue reparar las puertas. Convocó a los sacerdotes y levitas, lo cual era una tarea complicada, porque acordaros que durante el reinado de Acaz se quitaron el servicio al Señor y los sacerdotes estaban despistadísimos. Se fueron de su servicio, no estaban santificados, hacía cada uno su vida, habían servido a otros dioses, y Ezequías tuvo que recoger a los sacerdotes de Judá, ¿verdad?, para volverlos a santificar, convencerlos, y que esos sacerdotes limpiaran el templo de toda suciedad y restaurar los instrumentos para servir a Dios. Así que lo leemos todo esto muy rápido, pero oye que había tarea, ¿eh? Estaba todo hecho polvo, y Ezequías llamó sacerdotes, a los levitas: ¡hey, venid y vamos a reparar el templo! Vamos a 2 Crónicas 29:5, fijaros que dice la palabra. Y les dijo: oídme, levitas, también sacerdotes, otras traducciones. Oídme, levitas y sacerdotes, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Así que vemos cómo los exhortó: venga, santificaos, vamos a trabajar, vamos a limpiar la casa de Dios. 1, reabrió el templo y reparó las puertas. 2, quitó los lugares altos. ¿Alguien sabe qué significan los lugares altos en Israel? Muy bien. Eran lugares altos que sacrificaban a Baal, ¿verdad?, a dioses paganos. También sacrificaban en lugares frondosos, árboles frondosos, que eran sitios que no se veía, y practicaban ritos a la diosa Asera, que era una diosa, pues, de las pasiones sensuales, y había pecado a mansalva, como decimos aquí, en todo Israel. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó los lugares altos, empezó a derribarlos todos. El dios de Astarot, de Moloch, de Asera, porque cuando el pueblo de Dios se desviaba de los mandamientos del Señor, iban tras otros dioses. El pueblo de Dios, de Judá y de Israel, el otro reino de arriba, que eran hermanos, se apartaban del Señor y se iban tras ídolos. Se deberían no sé,
el Señor tardaba en responder. ¿Y qué hacían? Oye, pues mira, a lo mejor vamos a pedir a otro Dios, a ver qué pasa. Y es cuando se iban tras esos dioses falsos y levantaban altares, etc. Y eran dioses y les entregaban sus vidas, su tiempo, su confianza. Así que Ezequías mandó derribar todo altar y todo lugar alto y dedicar el país entero al servicio al Señor. Y eso hablamos de tiempo, ¿verdad? Iban trabajando. Tercer paso que hizo el rey Ezequías, celebró la Pascua. La Pascua, ¿sabéis qué significa la Pascua en la palabra de Dios? Tiene un significado que tenemos que saberlo, súper importante. La Pascua significa cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. ¿Vale? El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, sacrificaban la Pascua, se celebra la Pascua de la salida de la esclavitud. Así que el rey Ezequías, ¿qué quiso hacer? Restaurar esa fiesta, celebrar la salida de la esclavitud a la libertad. Y el rey Ezequías empezó esta tarea tan bestia, tan fuerte, y vemos cómo incluso en aquel tiempo el pueblo de Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por el rey de Asiria. Y en el reino del norte habían pobladores de los países que los invadieron, de Asiria, de tal, de cual. La capital del reino del norte era Samaria. Entonces el reino del norte estaba invadido, estaba arrasado y vivía mucha gente extranjera. Algunos israelitas también vivían. Y Ezequías se atrevió a coger y enviar con cartas por todo Judá e Israel, que no era su reino, y envió a decir a los sacerdotes: hey, vamos a una, venid a Jerusalén, venid a Judá y vamos a restablecer la fiesta de la Pascua, la fiesta de la salida del cautiverio, ¿verdad? Así que vamos a leer rápidamente Segunda de Crónicas 36 y dice: fueron pues correos con cartas, uy, ya estaba correos ahí. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Por todo Israel y Judá. Y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y de Jacob también. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Así que hace un llamado a unidad, a que todos fueran, ¿verdad?, a celebrar. Aunque hubo dos tribus que se rieron de los mensajeros. Había gente que se rió, pero otros que no, que se lo tomó en serio. ¡Hey, vamos a ir a adorar a Jerusalén! El resultado, fijaros, el resultado de todo esto fue que los sacerdotes del pueblo de Israel fueron por todo el reino del norte y quebraron las estatuas de ídolos. Para resumir, vinieron de Israel varias tribus, celebraron la Pascua durante, no 7, durante 14 días. Eran 7 días, pero las doblaron por la alegría que había, el avivamiento que había en Jerusalén. Había un despertar. Y después, esos sacerdotes de Israel volvieron a su país, a su reino, y quebraron estatuas de ídolos. O sea, hicieron lo mismo que en Judá. ¿Me entendés por dónde vamos? Un poquito de historia, pero se va. Hubo un avivamiento. Y gracias al valor de un hombre que decidió abrir la palabra de Dios y decir: hey, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo voy a hacer las cosas en mi vida? Y abrió la palabra de Dios y hizo este avivamiento, este cambio en el reino de Judá y de Israel también. Amén. Iglesia, hace 2000 años vino Jesús a Jerusalén. Días antes de entregarse en sacrificio por la humanidad. Vemos que Jesús, cambio de tema, después lo vamos a entender todo. Vemos que Jesús, ¿qué hizo? Antes de su muerte fue a Jerusalén, ¿verdad? Y todo el mundo fue a aclamarle. Todo el mundo fue a recibirle. Todo el mundo fue
a decirle que él era el rey de Israel, el profeta, Hosana, en el que viene el nombre del Señor, y le tiraban incluso sus mantos a sus pies con el burrito, mantos que significa identidad. O sea, la gente tiraba la identidad a los pies de Jesús y la celebraban con las palmas, con los aplausos, los niños gritando, ¿verdad? Era un recibimiento digno de un rey, pero cuando Jesús llegó al templo, tuvo una actitud que no había tenido antes de una forma tan acentuada. Se llenó de ira al ver el estado del templo. Mira que Jesús había ido veces al templo a dar vueltas, a predicar, y había visto siempre cómo estaba el templo. Pero este día profético, Jesús se enfadó muchísimo. Vamos a leerlo. En Mateo 21, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, diciéndoles a aquellas personas que aprovechaban aquellas fiestas para hacer negocio. En otros evangelios, si no me equivoco, dice que hizo un lazo con cuerdas, un látigo, y venga, ahí tumbó las mesas, las sillas. Tuvo que ser tremendo. Y fue algo profético de lo que Jesús haría en los corazones de aquellos que lo aceptemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Era un acto profético de lo que Jesús haría en nuestro corazón cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Pero Él no actúa a patadas, Él no actúa haciendo daño, Él actúa con amor, con delicadeza, pero con firmeza. Era una imagen, un hecho profético de lo que Dios haría. ¿Qué representan nuestros cuerpos para Dios? Vamos rápidamente, 1 Corintios 6, 18. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero lo repito, ¿o ignoramos que nuestro cuerpo, dice la palabra, es templo del Espíritu Santo? Dice: vosotros que habéis recibido a Dios y que está en vosotros y que ya no sois dueños de vosotros mismos. O sea, somos el templo de Dios, ¿verdad? No somos dueños de nosotros mismos, pues por precio habéis sido comprados. Dice: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Este versículo es tremendo. Es para memorizarlo, es para comerlo, es para estudiarlo. Somos el templo de Dios, el templo de Dios viviente. El Señor Jesús, fijaros que hace en nosotros lo mismo que hizo el rey Ezequías. Primero que hizo, reabrió el templo de Dios. El Señor Jesús reabre, restaura las puertas de nuestro corazón. ¿Y qué hizo Ezequías? Sacó la suciedad, limpió el templo, ¿verdad? Reparó el daño que dejó su padre Acaz. Y tal como nos contó Miriam hace unas semanas atrás, sobre las maldiciones generacionales, muchas veces actos de nuestros padres, de nuestros abuelos, dejan la casa sucia. Y Jesús, tal como hizo Ezequías, ¿qué hace? Viene y empieza a limpiar, empieza a ordenar nuestra casa. El Señor viene para tumbar también mesas de ídolos en nuestros corazones, ¿verdad? Un ídolo, lo que he comentado antes, es la competencia que tiene con Dios, cualquier cosa. Un ídolo es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros, que esté por encima de Dios. Llámese dinero, llámese pasiones desordenadas, llámese incluso cosas aparentemente buenas, como puede ser incluso mi propia guitarra. Se puede convertir en un ídolo. Me puedo enfocar en estudiar la guitarra y dedicarme tanto que no tener tiempo para Dios.
entregarme tanto a mi guitarra, al estudio, a aprender, que no tener tiempo ni para orar, ¿verdad? Ni para servir en los grupos de casa o para servir en algunas tareas de la iglesia. Cualquier cosa, escúchame, cualquier cosa, una persona se puede convertir en un ídolo sin darnos cuenta. Entonces Dios es un Dios celoso y quiere ser el primero en todas las cosas por nuestro bien. Ezequías, fijaros que hizo también, hizo quemar la serpiente que Moisés hizo en el desierto. ¿Sabéis aquella serpiente que Moisés hizo? Porque había muchas serpientes que picaban al pueblo y dijo el Señor: hey Moisés, haz una serpiente de tales medidas y levántala y todo el que la mire será sano. Una serpiente de bronce. Y todo el que la mire será sano. Pues Israel cogió esta serpiente y la idolatró. Y le quemaban incienso. ¿Qué hizo Ezequías? Fuera serpiente, destruirla, quemarla, hacerla polvo, porque rindieron los corazones a aquella cosa aparentemente buena, pero que le hicieron un ídolo delante de Dios. Y Dios te ama tanto, que Él quiere ordenar las prioridades, ¿verdad? Y ordenar el templo en el que Él habita. Así que hay cosas que no son malas en sí mismas, pero las podemos idolatrar. El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, quiere ayudarnos a ser más libres. Escucha esto, iglesia. Dios quiere hacer espacio en tu corazón. Y Dios va a tumbar mesas. Y Dios va a tumbar sillas. Cosas de que no somos a lo mejor conscientes de que nos pueden estorbar en nuestras vidas. Así que yo te invito en esta hora. Vamos a tomar un tiempo y vamos a orar. Señor, muéstrame si hay algo en el que está interfiriendo entre tú y entre yo. David, ¿sabes qué decía? Líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame de los errores que me son ocultos y estaré limpio de gran rebelión. Y estaré libre y limpio de gran rebelión. Amén. Así que, fijaros, ¿qué puede ser un ídolo? Y lo digo con temor y temblor. Un ministerio. Un ministerio puede ser un ídolo. Un ministerio puede ser aquello en el que yo tengo mi identidad, en el que yo tengo mi confianza, y sin aquello me siento que no soy nada. Un ídolo puede ser, y esto es fuerte, un hijo. Un ídolo puede ser un hijo. Dios quiere que cuidemos, que amemos a los hijos, que los protejamos, que los enseñemos en los caminos del Señor. Pero Él quiere ser el primero. ¿Por qué? Porque si Él es primero, Él cubre toda la familia. Él cubre toda la familia. Imaginaos un paraguas. Él cubre toda la familia. Si yo pongo primero a un hijo, por ejemplo, aparto la bendición, aparto la cobertura de Dios. Estoy por Él. ¿Me hago entender, familia? Es importante que discernamos estas cosas, estas a veces pequeñas zorras que entran y que van comiendo la viña poco a poco. Y nos podemos dar cuenta, uy, no hay fruto, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me está pasando? Así que vamos a cerrar los ojos durante unos minutos y vamos a pedir al Señor que por Espíritu Santo nos revele. Revélame si hay algún ídolo, Señor, que incluso no sea consciente. Padre, revélame aquellas cosas de las cuales están llenando tu casa, tu templo, mi corazón, y no te están dejando el espacio que tú deseas para hacer una obra completa y poderosa en mi vida, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor. Porque dice tu palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado al corazón del hombre, han preparado para los que te aman, Señor, para los que te obedecen, para los que te hacen espacio en su corazón.
En el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, Padre, sé propicio y revélanos aquellas cosas que sabiendo o sin saberlo estamos idolatrando. En el nombre de Jesús, Señor, tumba las mesas. Tumba las mesas en nuestro corazón en este tiempo, Señor. Nos has llamado a libertad. Libertad para servirte, libertad para amarte, libertad para tener gozo de salvación, Señor. Gozo de salvación. Aleluya. Pregúntale al Señor en tu corazón: Señor, háblame tú, revélame aquellas cosas que tengo que cambiar de prioridad. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te invito a que te pongas de pie, si puedes, y vamos a cantar esta canción al Señor. Vamos a darle ese espacio en esos minutos que tenemos por delante.